Listo, Pascual. Preparamos un top 5 y bueno, aquí vamos. ¿Estás preparado ya? Listo. Listo. Bueno, ¿qué es arquitectura para Pascual o para el borde? ¿Qué es arquitectura? ¿Cuánto tiempo tengo para responder esa pregunta? El tiempo que quiera. Ay, qué pregunta tan difícil. Espero que las próximas sean más fáciles. Hay dos preguntas que nos cuesta contestar. La una es qué es al borde, qué hace al borde, ¿no es cierto? O sea, justamente dar un concepto sobre el borde. Y la otra es lo que dices, ¿no? O sea, qué es arquitectura para el borde. Es como casi lo mismo. A ver, te cuento una historia. Yo empecé a estudiar la universidad. Yo siempre dije que fue un acto de cobardía entrar a la universidad, porque yo quería ser un autodidacta. Yo quería aprender por mí mismo todo lo que me hubiera interesado. Pero después de 3 años de pasear por el mundo, de trabajar en todas partes, de estar de lavaplatos en Nueva York o repartiendo periódicos en Dinamarca, llegué a mi casa y seguía sin saber qué hacer y no tenía la fuerza, la disciplina. Y al final terminé dando el brazo a torcer y entrando a la universidad. Eh, y la arquitectura fue, seguramente a muchos, a la gran mayoría nos ha pasado que no estamos seguros de que queremos ser arquitectos y de que la arquitectura es nuestro camino. En mi caso era lo mismo, no sabía y me parecía interesante, pero nada más. Empecé la carrera y me divertía mucho en la carrera, sobre todo la primera mitad de la carrera, hasta el tercer año más o menos. Eh, pero nunca me veía como un arquitecto. O sea, en ese momento, y en este momento también, pero sobre todo en ese momento, las referencias estaban siempre en las grandes estrellas de la arquitectura de proyectos multimillonarios y de arquitectos multimillonarios, de la élite del planeta, ¿no es cierto? De la élite económica, no de la élite cultural, de la élite artística, sino de la élite económica sobre todo. Entonces, al menos eso era lo que llegaba acá, porque no llegaba nada, o llegaba muy poco de Brasil, de gente más comprometida y tal, llegaba poco, y peor del resto de Latinoamérica. Entonces yo no sabía, me divertía mucho, pero no sabía qué iba a hacer. Eh, Ese tipo de arquitectos no me interesaba hacer, y además no iba a poder lograrlo, no. Para eso tienes que nacer ya en un lugar especial, digamos, partir desde esa ventaja económica. Y además que no es, por suerte, no nacimos en ese lugar nosotros, ninguno de los del borde. Eh, y hasta que pasaron dos cosas en la vida. La una, conocí a unos amigos con los que luego hicimos una fundación para apoyar a gente que no tiene casa a lograr construir una, ¿no es cierto? Y en eso estuvimos algunos años antes de Al Borde. Eh, y la otra cosa, el conocerle a José María y el entender a la arquitectura casi como filosofía, casi como la posibilidad de hacerme las preguntas más existenciales posibles y tratar de responderlas desde la arquitectura. Pues en ese momento, de alguna manera, vi una posibilidad de sí ser un arquitecto. Y creo que en Alborde un poco la arquitectura también es como esa excusa, sobre todo, ¿no? Esa excusa que nos permite hacer lo que queremos, que nos permite construirnos como personas, que nos permite, sí, es esa, la arquitectura es esa excusa. Creo que si tuviéramos otra disciplina estaríamos en un camino muy parecido. Eh, y en este caso sí, fue la arquitectura. Esa Ok, respuesta cortita te doy. ok, o sea que la podemos resumir que menos es todo. La arquitectura para el borde es que menos es todo, prácticamente. Ok. ¿Sabes qué? Es fuerte eso, es fuerte. O sea, con Andrea tuvimos una discusión muy larga sobre el título del libro. Eh, Porque a nosotros nos parecía que podía ser una cosa,
como dice Norma, una cosa de alguna manera, como dices, bueno, pero es como querer ponernos en el mismo lugar en donde estaba Mies, en donde estaba toda esta gente que hizo estos enunciados, ¿no es cierto? Y de ninguna manera. Luego, cuando Andrea lo explica en la introducción al libro, se entiende muy bien, ¿no es cierto? Pero la gente que solamente ve esto y ve menos de todo, me parece que es una cosa súper fuerte. Entonces, teníamos esa duda, ¿no es cierto? Porque no queríamos de ninguna manera meternos en una discusión teórica. O sea, nosotros hacemos. Nosotros no decimos qué es lo que hacemos. No nos interesa decir. Nos interesa hacer. O sea, contar lo que hacemos, pero no teorizar sobre eso y no meternos en este mundo de la teoría de la arquitectura. Pero bueno, sí, de todas maneras, muchas gracias porque sé que lo dices como un elogio. Ok, va la pregunta número 2, Pascual. Cuando saliste de la universidad, ¿qué clase de arquitecto eras? Eh, yo salí de la universidad con un proyecto ya construido que es Casa Izquierdo, que está en nuestra página web, también está por ahí, no está muy difundida, pero sí hay algo. Dos proyectos en realidad, Casa Baúl también, que es otro proyecto que no lo hemos difundido mucho. Y después de haber construido con la fundación como, no sé, 20 casas, 30 casas, muchas casas en realidad. Eh, entonces, cuando recién salí de la universidad, había construido ya mucho, había trabajado ya mucho. Entonces, y había pensado mucho también sobre qué es lo que me gustaría hacer. Entonces, creo que cuando empezamos al borde, creo que de alguna manera somos muy parecidos al momento en que empezamos. Un poco más viejos, más canosos, más gordos algunos, más calvos otros, pero creo que muy parecidos, ¿no? La gente que pudo estar en la oficina en Quito verá que parecemos unos adolescentes en realidad. Yo menos, yo siempre fui viejo, casi que desde que nací, desde la escuela fui viejo. Pero el resto, sí, o sea, es como estar en un grupo de adolescentes, ¿no? Todo el mundo, no, procuramos no perder esa alegría. Y creo que de alguna manera somos muy parecidos a cuando empezamos. Y cuando entonces saliste de la facultad, de la universidad, ya tenías una experiencia de construcción de muchas casas. Eso me lleva a pensar que ya, digamos, ahora que ustedes están en la parte de la academia, eh, y que están aplicando esa metodología de transformar lo que se da ahora mismo en la academia o complementarla con la parte de construir, de hacer, que salimos de la universidad y es un sentimiento casi universal de todos que sentimos que no sabemos hacer. Entonces, esa experiencia que tú tenías te hizo visualizar bastante claro cómo ustedes ahora desarrollan la academia con los estudiantes que reciben. O sea, ¿a partir de qué año ustedes reciben estudiantes de arquitectura? ¿En qué año tienen ellos que cursar para ustedes recibirlos en su academia, en sus talleres? Ajá. Cuando estamos en la universidad, cuando somos profesores en la universidad, de alguna manera es la universidad la que nos propone un ciclo y ha sido, sí, gente de séptimo semestre o gente de quinto semestre, pero también gente de tercer semestre. Entonces, en la universidad, y pensamos que no hay edad, no tienes que ser como experimentado o haber aprendido cosas para aprender desde la realidad y para enfrentarte a la realidad y para trabajar desde ahí. Entonces, pensamos que todo el mundo puede hacerlo, ¿no es cierto? Y que el camino de aprendizaje más bonito es justo con proyectos reales, cuando estamos en la universidad. En Alborde, si es que leen en la página web, en la parte de aplicaciones para residencias en Alborde, una de las cosas que dice es que es un requisito que sea gente de último año o mayor, de universidad, digamos, ya luego ha venido gente con maestrías y tal. Pero en Alborde nada es inamovible, ¿no es cierto? Como que nos parece que van a ser más útiles al trabajo en la oficina y además la experiencia va a ser más útil para la gente que viene, si es que es gente que viene como un poquito más madura.
pero, pero siempre están la posibilidad de las decepciones, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo puede llegar. Intentamos hacer un filtro súper fuerte y ese filtro es que sintonicemos, o sea, que estemos, sí, que estemos en la misma línea, en la misma onda. Y por eso hay como primero ver el currículum, después un portafolio, después una carta de motivación y después una entrevista y después otra entrevista, como para que estar de lado y lado seguros de que esto es lo que queremos. Ok, bueno. La pregunta número 3 que tenemos es, si fueras un superhéroe, ¿con cuál te identificas o cuál sería tu poder y por qué? No, no, de ninguna manera. O sea, una de las cosas que menos me gusta es que seamos vistos como referente o que seamos vistos como ejemplo a seguir, porque eso de ahí tiene dos problemas. El uno es que solamente están viendo el lado que quieren ver, que la gente quiere ver, o posiblemente que mostramos, ¿no es cierto? Pero hay un lado que no se ve y que creo que es importante para juzgar a una persona como una persona referente, sí, creo que es importante conocer la totalidad de esa persona. Pero más allá de eso, la segunda razón, que creo yo que mientras más gente admira a alguien, va a haber también un grupo enorme que la condena. O sea, eh, cada persona admirable del planeta, ustedes imagínense quién es la persona más admirable de la historia de la humanidad y van a encontrar un grupo muy grande que está en contra de esa persona y que dice que es lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad. Entonces yo creo que polarizar así de fuerte me parece que no tiene sentido. Entonces, no somos superhéroes, no queremos ser superhéroes, no queremos ser referentes, no queremos ser, sí, o sea, queremos, lo que sí nos gusta es construir en conjunto. O sea, si es que tenemos gente que nos critica, nos gusta llamarla a la oficina y conversar y entender y tal. Es súper feo este tema de los odios y al mismo tiempo súper feo este otro lugar, el lugar del héroe y de la admiración, está sin filtro, digamos. Sí, creo que ya se entendió. Ok, perfecto, sí. Eh, ¿Qué arquitecto admiras y por qué? Eh, Fuera del borde. Fuera del borde. Ah, a ver, ¿Algún mentor? sí, de nuevo es una pregunta que tiene como muchas posibilidades de ser contestada. Por un lado, me gustó leer. Y este es, en el libro también dice, ¿no? Esta cosa de que Al Borde está compuesto por 4 personas diferentes. Y entonces lo que yo estoy diciendo seguramente no es la voz de Al Borde, es mi voz. Es un cuarto de la voz de Al Borde, ¿no es cierto? Pero yo no leo, no me gusta leer. Los libros, los últimos 2 libros, he leído 2 libros en los últimos 2 años. Y los 2 libros son, este es el uno y el otro es las 3 esperanzas. No leo, no me gusta. Y desde ese mismo punto, entonces tampoco me gusta leer arquitectura. Y entonces no me gusta seguir a arquitectos. Y creo que tal vez es la misma razón que, por la que no me gusta que me admiren. Tal vez tampoco yo admiro demasiado a mucha gente, ¿no? Hay gente clave en mi formación y más que en mi formación, porque eso la formación también es una cosa, no es tan objetiva, no es tan clara, pero en mi vida, en la arquitectura, que es el José María, porque me abrió un mundo. Y ahí tal vez sí puedo hablar como los 4. En realidad, los 3, Esteban, David y yo, fuimos alumnos de José María. Y la Malu no fue alumna, pero ha estado muy cerca de su trabajo y es gran amigo y siempre nos vemos con él. Y entonces José María es clave, porque José María nos presentó a Latinoamérica, nos presentó a Solano Benítez y toda su gente en Paraguay, nos presentó a Rafael Iglesias y toda su gente en Argentina, nos presentó a Mauricio Rocha y toda su gente en México. Es como un montón de gente que no conocíamos, que en la facultad no conocíamos. La conocimos gracias a él.
A él y a mucha otra gente, pero creo que él es como clave en ese punto. Entonces, creo que podría haber contestado José María Sáez en 2 segundos en vez de darme toda la vuelta que me he dado, pero José María Sáez. Está muy bien. Ok, ¿y cuál piensas que debe ser el rol del arquitecto hoy día? El que cada uno quiera. No creo que hay uno definido. O sea, es terrible. El otro día me hicieron una entrevista que también tenían 8 preguntas y creo que el entrevistador quedó muy frustrado. Ojalá no pase lo mismo contigo, Patricia, No, para nada. porque, porque creo que no hay un rol correcto, no hay un camino correcto. No hay, creo que no hay, porque si hubiera, no estaríamos donde estamos como humanidad. O sea, tanta gente increíble que ha pasado por este mundo, tantos arquitectos increíbles, y el mundo sigue como está, o sea, ni mejor ni peor. El mundo es. Entonces creo que lo importante es que cada uno haga lo que crea que hay que hacer y que se dedique que dedique su vida a eso, porque, porque si no, ¿para qué es la vida? ¿No? Sino para vivirla. Y si a uno le interesa la arquitectura como una herramienta para vivir la vida, entonces a usarla, aprovecharla, para hacer lo que uno piense que hay que hacer. El problema es cuando no haces lo que hay que hacer y pospones para el futuro. Y dices, estos años voy a hacer algo que no me gusta para algún día, cuando tenga mi oficina, cuando tenga mi lugar, entonces sí hacer. Entonces creo que ese rol, digamos, no, me parece que es una pena, es un desperdicio. Creo que el rol del arquitecto es el que cada uno quiere hacer y en realidad el rol del arquitecto es hacerlo. Perfecto. Y entonces, en ese sentido, en esa línea al borde, a varios años ya de conformado, ¿crees tú que todavía el rol de ser felices, de hacer lo que quieren, todavía tienen un camino largo eh, en ese sentido de descubrir o de ampliar ese rol de hacer, de seguir haciendo lo que quieren? Sí, sí, porque no tenemos alternativa. O sea, la alternativa sería el suicidio, pero por el momento no lo hemos pensado. Eh, y entonces, como tenemos que vivir, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera que sabemos es en Alborde. Es junto a los otros tres y junto al grupo de amigos. Eh, sí, entonces creo que Hay al borde para rato. eh, no nos hemos planteado la disolución. O sea, el Esteban nos amenaza siempre que algún día va a conocer el amor de su vida y que va a ir. Va a decir, mañana me voy y se va. Y puede pasar, pero creo que la destrucción de Alborde va a ser tan casual como el inicio de Alborde. Creo que no va a haber tiempo para darnos cuenta qué es lo que pasó. Esperemos que no pase todavía, que sea dentro de mucho tiempo. Bueno, gracias por contestarnos las preguntas. La verdad es que muy interesantes tus respuestas y le paso la palabra a Vanessa para que continúe ella. Gracias. Gracias. Quiero instar a las personas en el público que vamos a abrir totalmente los micrófonos y vamos a conversar con Pascual sobre todas las dudas que tengamos, ya sea de los proyectos, de cómo los van llevando, de cómo es el proceso. Yo te tengo una preguntita nada más como para calentar un poquito el ambiente. Cuando ustedes llegan a un cliente y les dicen, mira, nuestra arquitectura se basa en los materiales así como son nobles, en reciclajes, en algunos materiales que la gente puede pensar que son precarios o de o reutilizables. ¿Alguna vez algún cliente les ha puesto peros, les ha dicho, realmente tú quieres construir con eso, realmente se verá bien? O sea, ¿cómo ha sido el tema de los materiales cuando ustedes le llegan con la propuesta a la comunidad, al cliente, al usuario? Sí, creo que nunca o casi nunca hemos tenido que convencer a nadie del uso de los materiales. La gente que se acerca al borde, o sea, primero el nombre.
es cierto? ¿Quién se acerca a un estudio de arquitectura que se llama al borde? O sea, ahí ya tiene que haber algo de locura, ¿no es cierto? Porque te acercas a un arquitecto que se llame Borja y Benavides Asociados, ¿no es cierto? Un estudio de arquitectura, ok. Pero quien se acerca a un estudio de arquitectura que se llama al borde, ya está un poco loco. Después, ustedes conocieron la casa donde teníamos la oficina y si no, por las fotos se ve. Es un desastre. O sea, la gente que llega allá, solo hay dos posibilidades. O se enamora o le parece terrible y no vuelve. ¿No es cierto? Entonces, el segundo filtro. Entonces, de ahí para adelante, las decisiones son tomadas en conjunto. No, a Puerto Cabuyal nunca tuvimos que decirles, oigan, hagamos con su madera, porque además no había otra opción. Con $200, ¿qué íbamos a comprar? ¿No es cierto? No sé, hacíamos una columna de hormigón y ya, nada más. Entonces creo que sí, creo que es eso. O sea, no sentimos que estamos en una lucha. Hay veces que nos equivocamos en la relación. Es decir, que un cliente llega a nosotros y piensa que somos de una manera y nosotros pensamos que es de una manera y entonces ahí puede haber problemas, ¿no es cierto? Ahí empieza a haber roces, como él tratando de convencernos de cosas, nosotros tratando de convencernos. Pero la idea es que sea un equipo de trabajo, ¿sí? Si alguien del público quiere formularle alguna pregunta directamente a Pascual, este es el momento. Sí, perdonen, yo quería pedir perdón porque, bueno, en realidad cualquier momento podían interrumpir, pero sí. Yo quería, ¿cómo estás? Me parece súper interesante, estoy súper enamorada de lo que representa el proyecto Al Borde. Quería hacerte una pregunta porque, pues, en mi familia estamos por iniciar un proyecto y yo tengo la intención, al menos esa es mi intención, de que construyamos un proyecto con materiales, en la mayor medida posible, con los materiales que hay en el área y con materiales reciclados. Mi esposo está un poco reticente con el tema, pero bueno, esa es mi intención. Y quería saber, por ejemplo, porque había visto lo de la casa con el techo, la cubierta de neumáticos, que me pareció una cosa genial, y también lo había visto por ahí en otra parte en internet. Quería saber cuál es la complejidad de la construcción de una cubierta con neumáticos. ¿Es muy complejo? La tercera, cubierta con neumáticos, es bastante sencilla. Ok. La primera es muy compleja. Creo que es lo que suele pasar cuando te metes por primera vez con un material, ¿no es cierto? Nuestra idea, cuando hicimos esta cubierta, nuestra idea era que la gente que ya había hecho nos dé toda la información posible para cometer la menor cantidad de errores. Y fue terrible porque esta gente tenía un discurso social y decía, esta es una solución que puede ser aplicada en todas las partes del planeta y resuelve el problema de la basura y de los techos de la gente que no tiene, bla, 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 bla. Entonces pedimos, queremos hacer esto, pásennos toda la información. Y nos dijeron, tiene patente. Tienen que pagar la patente y entonces pueden. Entonces sí, ¿no? Nos tocó empezar de cero, porque ni siquiera preguntamos el costo de la patente. Nos parecía una porquería. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Entonces, primero hicimos la cubierta de la lavandería. Una pequeña cubierta para cubrir la lavadora. Esa era y aprendimos muchas cosas en ese camino. Después hicimos la cubierta para nuestros residentes. Y ahí aprendimos otras cosas. Y ya cuando teníamos esta cosa más o menos clara, nos animamos a proponer a un cliente. Y trabajamos la cubierta de las camas de las camas en el aire con cubierta de llantas. Entonces ya no es tan difícil. Sí,
Sí, sí, sí. Y además, nosotros suponemos que tendrá una duración muy, muy larga, ¿no? Suponemos. Porque si en un Claro, auto dura tanto, entonces ahí quietita solamente hacia el sol, suponemos que funcionará, pero no estamos seguros. Alguien alguna vez nos dijo, ¿y no será que tiene, que emana alguna sustancia nociva? Bueno, no esa es la sé. pre- Ah, Sí, no ok, sabemos. O sea, al borde experimenta dentro de lo que puede experimentar, pero no se mete en temas como más formales. Entonces sería ok, súper interesante que, por ejemplo, qué sé yo, alguien que haga una tesis de ingeniería o de arquitectura mismo, haga ese estudio, ¿no es cierto? ¿Qué tan... De todas maneras, nosotros por no saber, lo que hacemos es poner un cielo falso de madera y claro. para evitar cualquier problema, ¿no es cierto? Pero, pero sí, o sea, la arquitectura experimental, como toda buena experimentación, significa equivocar. Y eso Claro, a veces es más plata si es que se hace con maestros. Si es que lo hace uno mismo, no pasa nada, es solo tiempo claro, y tiempo bien invertido. Pero claro. si trata gente y no funciona, y no funciona, y no funciona, tu esposo al final te va a decir, te dije. Me va a matar. Gracias, gracias, Pascual. Hola, ¿Qué eh, tal? ¿qué tal? Quería hacer una pregunta. Llegué tarde, me equivoqué en el horario, yo estoy en Chile, pero yo conozco harto el trabajo de ustedes, vi el documental también, lo sigo. Y sigo también otros estudios de Latinoamérica, como Comunal, por ejemplo, de México, o otros que un poco también trabajan con los territorios, con los materiales que tienen que ver con los lugares, con las comunidades. Y en ese sentido, mi pregunta para el borde es, ¿cómo consiguen hacer como un plan de financiamiento de los proyectos cuando los costos, aunque sean muy baratos, igual a veces necesitamos clavos, necesitamos alambre, necesitamos también incluso fuerza de la mano de obra? Hay gente que necesita también comer, que necesita trabajar a cambio de dinero o a cambio de algo. Como quería saber si ustedes piensan eso también a la hora de hacer el proyecto o es más como una fuerza del proyecto mismo, como que hay una reflexión en torno a eso. Creo que es una cuestión muy necesaria en Latinoamérica en general, porque trabajamos con bajos recursos en general y podemos dar muy buenas soluciones con los bajos recursos, como menos es todo, como hacer mucho con poco, etcétera, pero quería saber si ustedes tienen alguna reflexión sobre eso a la hora de hacer los proyectos. Todos los días. Bueno, no sé si todos los días, pero todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos pensando esas cosas, ¿no? Estamos pensando en por qué la gente que vive en la ciudad formal no tiene que hacer nada para que su parque esté increíble, perfectamente mantenido, las luces todas funcionando y los juegos de los niños perfecto y además seguro. ¿Y por qué en la periferia tienes que organizarte y tienes que trabajar tú y tienes que, para lograr tener un espacio, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? No es justo, no está bien. Y entonces esa reflexión está siempre en cada proyecto que hacemos. Eh, por un lado, pero es que no hay otra opción, ¿no es cierto? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, no tenemos un lugar y si no nos organizamos y no trabajamos, no lo vamos a tener. Podemos dedicar ese mismo tiempo para ir a hacer una huelga frente a la municipalidad, que puede ser para exigir nuestros derechos, o nos dedicamos a construir nosotros mismos. Eso por un lado. Pero por otro lado, un lado mucho más bonito, o sea, hacerlo uno mismo, da una satisfacción que no tiene, muy difícil de explicar. O sea, solamente, y ahorita un poco la sonrisa que veo en tu cara, es porque seguramente lo habrás hecho, ¿no es cierto? O sea, solamente quien hace las cosas sabe lo bonito que es y lo satisfactorio que es. Entonces sí, ese es un tema también importante. Pero después está el tema de cómo vivimos nosotros, ¿no? O sea, cómo hacemos para vivir con esos proyectos.
de alguna manera son proyectos variados. O sea, el proyecto del establo es un proyecto que no sé cuánto costó, pero costó $20,000, digo cualquier cosa. Y de ahí nosotros ganamos el 20%, entonces $4,000 fueron para nosotros. El proyecto de Camas en el Aire, algo parecido, y el proyecto de la Casa Culunco, un poco menos porque no lo construimos, pero digamos, son proyectos que mueven recursos. El proyecto de las Esperanzas es un proyecto particular, ¿no? Es un proyecto como muy especial, muy específico, y fue o sea, queríamos hacerlo por lo bonito que era. Más allá de porque somos buenas personas, creo que va más allá de eso. Era por la oportunidad que teníamos de hacer arquitectura en esas condiciones tan bonitas. ¿Qué más? Sí, o sea, dentro de las decisiones que uno toma, excluye muchas otras, ¿no? Y entonces parte de hacer lo que hacemos significa vivir de una manera también y disminuir la mayor cantidad de gastos y no tener auto propio. Y ahora vine a vivir con mis papás en el campo. En la pandemia decidí salir de la ciudad, decidimos con mi familia y vinimos al campo y dividimos la casa en dos. Mis papás tenían una casa que ya les quedaba grande, fuimos 4 hijos, ya ninguno vive con ellos, y entonces decidimos dividir la casa en dos para tener un espacio. Un proyecto lindísimo porque nosotros mismos construyendo, pero además porque no había muchas otras alternativas. Esteban vive compartiendo toda la vida, no tiene una casa propia. David logró comprarse un departamento y tiene un departamento y ahora está viviendo en su departamento, es como un gran logro. Malu arrendaba un lugar en casa en construcción, llegó la pandemia, se fue a vivir con sus papás y ahora está en otra ciudad, en Guayaquil, trabajando. Pero es como es, o sea, todos estamos en esa línea. O sea, tenemos que bajar los costos para no necesitar dinero, para no estar preocupados de que no hay dinero para el salario del próximo mes o cosas como esas. Al borde es inestabilidad todo el tiempo. Ahora, en realidad, la pandemia ha hecho que como se consoliden ciertas cosas y nos hemos puesto a pensar que la crisis le puede sentar bien al borde, porque más gente empieza a pensar, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Y da vueltas y busca alternativas y una de esas alternativas es al borde. No sé, Valentina, si te contesté un poco la duda. Sí, sí la contestaste. De alguna manera ustedes son al borde como en toda la plenitud de la vida. Total. Muy bien, muy bien. Muchas Sí. gracias. Sí, me No, gusta de mucho nada. tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Queda ahí gente? ¿Están dormidos? Yo tengo una pregunta más, si no hay alguien por allí que no quisiera quitarle el espacio a alguien que quiera hacer otra pregunta. Bueno, ok, Pascual, aquí en Panamá tenemos un tema bastante serio porque tenemos unas regulaciones, como en todos los países, ¿no? Regulaciones de construcciones, códigos, etcétera, que son muy inflexibles. Y cuando alguien quiere proponer un sistema constructivo diferente o materiales diferentes, es realmente muy difícil, se lo ponen al arquitecto y al cliente muy, muy difícil. Ustedes que tienen la experiencia de hacer tantos proyectos con materiales diferentes, digamos, no los comercialmente utilizados, sino que siempre se van a los materiales locales. ¿Han enfrentado alguna vez ese tipo de problemas con autoridades municipales o del lugar que no les permitan hacer el proyecto porque están utilizando materiales o sistemas fuera de lo aprobado? A ver, Ecuador es un país súper diverso, tiene de todo, ¿no? Y creo que eso mismo pasa con el tema de normativas.
Es decir, en Puerto Cabuyal, donde están las escuelas, la presencia del Estado es nula, ¿no es cierto? Entonces, pedir permiso ahí para construir no tiene sentido. O sea, la comunidad es la que decide qué se construye y qué no. La Casa de las Camas en el Aire está en la periferia de una ciudad pequeña de Ecuador. Ahí sí se hizo, digamos, la formalidad del permiso con la municipalidad, pero fue una cosa muy sencilla. No había demasiado detalle, es más como hacerlo, como la formalidad de hacerlo. No importaba qué presentes, lo presentaste y ok, aprobado, nada más. Pero Casa en Construcción está en el Centro Histórico de Quito. Y el Centro Histórico de Quito es un lugar que intentan que sea un espacio controlado y un espacio que cumpla las normas. No lo logran, ¿no? O sea, toda la gente construye sin pedir permiso, pero digamos hay un discurso de formalidad. Y te piden que si vas a hacer algo, pues sea legal. Y entonces ahí hicimos el proceso de pedir. Y claro, había que cumplir con ciertas cosas, como que las cubiertas tienen que ser inclinadas y tal. La casa que estábamos interviniendo era una casa de tierra, entonces de adobe. Entonces no había problema en usar adobe, digamos, porque la casa ese es su material. Y madera, entonces tampoco había problema en usar madera. Y la cubierta es una cubierta de teja. Es una cubierta de teja. Nunca dijimos que es una cubierta de teja de qué. Okay. ¿Cierto? Entonces sí, o sea, no dijimos que no es una cubierta de teja de barro, es una cubierta de teja de llantas, de neumáticos, pero no tuvimos problema. O sea, pero seguro sí, o sea, si es que quieres aprobar un proyecto nuevo, de tierra, de madera, siempre vas a tener más problemas, ¿no? Pero se acepta, se acepta. Los proyectos que más hacemos son proyectos periféricos, ¿no? Proyectos rurales o periféricos. Entonces no hay tanto lío como en la ciudad consolidada. ¿Ustedes están con problemas por eso? Sí, aquí es muy difícil con el código de estructura para Panamá y con los códigos del cuerpo de bomberos. Creo que es más difícil con ellos aún. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido. Cerro Puerco, una comunidad en la comarca Nove Buglé, en Chiriquí, en la provincia de Chiriquí, en donde tienen en su sistema constructivo tradicional de casas con materiales naturales y locales. El mismo gobierno implementó un programa, un plan de ¿cómo se llama? Irma, Vanessa, recuérdenme cómo se llama. Casa Esperanza. Techos de Esperanza. Son casas tradicionales en concreto. Y llegamos y es una lástima ver un paisaje tan lindo sembrado de tantas casitas de bloques y techo de zinc y ventanas francesas y puertas, o sea, totalmente diferentes. Y cuando entramos a las casas, a una de ellas y preguntamos, no las usan porque fueron diseñadas para la ciudad. Y porque tienen, por ejemplo, o sea, no les llega, no las pueden usar porque tampoco tienen un acueducto en el área, no tienen electricidad en el área y sin embargo tienen todos los elementos de electricidad y sistemas sanitarios y detectores de humo también, o sea, tienen detectores de humo. No importa que no la usen, pero cumplió con el código. Entonces, ese es un ejemplo inverso de que son muy caprichosos aquí. Y en la verdad depende mucho del humor del funcionario de turno que te apruebe o que esté para aprobar un plano y muchas veces rechazan materiales que vienen aprobados por todos los códigos internacionales de Europa o de Estados Unidos o América del Sur, pero aquí ni siquiera los toman en cuenta, no los ven porque pues no está aprobado aquí y es difícil, aquí cuesta mucho implementar algo nuevo.
sabes que es lo mismo en todo el mundo. O sea, al ser humano le cuesta la novedad, le cuesta el riesgo que eso significa. Y peor aún cuando tienes una responsabilidad de un Estado, ¿no? O sea, es muy difícil. Yo me imagino estando en el lugar de ellos y haría seguramente una cosa muy parecida. O sea, solamente las cosas probadas se pueden aplicar, no se puede experimentar con la gente, no sé, con 200,000 personas, qué sé yo, no puedes. O sea, creo que es un problema de que estamos mal organizados, ¿no? O sea, no debería ser así la manera de organizarnos. Pero sí, o sea, lo que buscamos hacer es trabajar digamos que en las fisuras, ¿no? O sea, en donde no hay más alternativa que hacerlo de esa manera, porque no hay más alternativa. Como que no tratamos de ir en contra, no tratamos de hacer una lucha, de pelear contra nadie, sino más bien de sumar en donde se puede, en los lugares en donde estamos, sí, donde hay viento a favor, digamos. Porque claro, luego hay un proyecto que construimos, el primer proyecto que construimos con estudiantes, que se llama Taller Particular, que está también en el libro. ¿Está en el libro? Ya dudé. Creo que sí está, bueno, no importa. Sí está. La municipalidad no te permite construir nada sin permiso. Ya, esa es como una... Pero nosotros no podíamos pedir permiso para hacer una casa comunal ahí, porque era un barrio que estaba en proceso de legalización. Y para que se legalice el barrio, para que el municipio lo legalice, necesita tener entre los requisitos una casa comunal. ¿Ya? Entonces, sí está clara el problema. O sea, para poder legalizarte, para darte un permiso de algo, tienes que primero tener una casa comunal. Pero esa casa comunal no la puedes construir porque no puedes pedir permiso. O sea, es como un tema que hay que construirla, punto. No hay que preguntar a nadie, hay que construirla. No hay más. Entonces, sí, un poco esa... No, Hay veces, ¿no? Hay momentos en los que sí, que estás en lugares en los que, ¿por qué no pedir permisos? Está bien, hay que hacerlo, esa es como la lógica. Pero hay momentos en que hay que buscar la manera. Sí. Yo quería De todos nosotros y del público te agradecemos enormemente el tiempo, de verdad que es parte de tu tiempo, parte de un viernes en la noche, dedicarnos este tiempo para poder hacer este conversatorio y esperar más adelante poder repetir la experiencia. Y nos queda pues, ¿qué es nuestra expectativa? Creo que crear el aprendizaje, que este conversatorio nos haya llevado a resolver muchas dudas, a pensar en grande, a ver que hay soluciones para todo y no exactamente que tenemos que abrir el cochinito y decir, bueno, todo esto más ir al banco y tratar de que me den un préstamo. Creo que todo con planificación se puede lograr. Y esperamos que el intercambio de ideas que hemos tenido aquí les haya sido a todos muy provechoso. También les recordamos que tenemos el libro al borde, los ejemplares. Así que solamente contáctenos a las redes sociales para verificar la disponibilidad. Una vez más. Y que solo se está vendiendo aquí, recuerda. Bueno, sí, se está vendiendo aquí. En Ecuador no se vende todavía ese libro. Irónico, pero así funciona el mundo. Bueno, les deseo muy buenas noches a todos y gracias. Gracias, chao, chao. Gracias, Pascual, chao, gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo, beso. Chao. Abrazos. Saludos a los otros chicos del borde. Gracias, claro que sí. Chao, chao. Chao.